Eh, Buenos días a todos. Soy el alumno Brandon Moreno Castrejón. Estoy cursando el sexto semestre de la licenciatura en Derecho en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, el motivo principal por el cual se está dando esta grabación es que debido a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, hemos tenido que entrar nosotros los estudiantes y también los maestros hemos tenido que entrar en la necesidad de tener que buscar diferentes alternativas para poder seguir aprendiendo y los maestros para poder seguir enseñando. Por eso quisiera agradecer al profesor Emilio Carvajal por su esfuerzo que está haciendo por seguir compartiéndonos sus conocimientos para que nosotros podamos seguir aprendiendo y además dejándonos actividad como esta para poder seguir reforzando nuestros conocimientos ya obtenidos en semestres anteriores. También quisiera agradecer a mis compañeros por su esfuerzo que están haciendo al realizar esta actividad. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a iniciar con lo que es el tema central de este video, el cual es explicar cada una de las etapas en el nuevo sistema penal acusatorio. Una audiencia inicial se conforma de 5 etapas y vamos a tener que hablar de cada una de ellas detalladamente, y también cuando vayamos hablando de cada una de las etapas vamos a tener que ir relacionándolo con una audiencia inicial también. Bueno, para empezar, en el nuevo sistema, una audiencia inicial se desarrolla ante la presencia de un juez de control, un asesor jurídico, un agente del Ministerio Público, una víctima, y por el otro lado estará lo que es el imputado y su abogado defensor. Bueno, ¿cómo es que se llega a una audiencia inicial? Vamos a poner un ejemplo breve. Digamos que un sujeto es detenido en flagrancia. En ese momento, el policía que lo tiene bajo su custodia deberá trasladarlo ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público. Una vez que se traslada al Ministerio Público, este deberá solicitar una audiencia inicial ante la presencia de un juez de control. En esa audiencia inicial se solicitará obligatoriamente la presencia del imputado y se fijará el día, hora y fecha para la celebración de esta audiencia inicial. Una vez que se fija el día, hora y fecha, se dice que se estará iniciando formalmente lo que es una audiencia inicial. Digamos que se llega el día, fecha y hora para la celebración de la audiencia. El juez lo primero que hará será individualizar a cada una de las partes para poder identificarlas, es decir, saber quién es el agente del Ministerio Público, la víctima, el imputado y su abogado defensor. Y así se seguirá desarrollando la audiencia. Bueno, el juez le hará saber sus derechos al imputado y le deberá hacer saber que se está iniciando una investigación en su contra por un acto que se calificó como delictuoso. Además, el imputado que no tenga un abogado defensor se le asignará uno de oficio. Y seguido de todo esto, llegamos a lo que es la primera etapa de una audiencia inicial. En este momento se debate lo que es el control legal de la detención, la primera etapa de una audiencia inicial, la cual está estipulada en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este artículo nos dice que la custodia del imputado permanece al Ministerio Público mientras se desarrolla la audiencia, es decir, que el imputado permanecerá detenido mientras el desarrollo de toda esta audiencia inicial. Pues en el artículo 16, párrafo 10 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que el Ministerio Público es quien desarrollará este control legal de la detención. El objetivo principal de esta primera etapa es saber en cuánto tiempo se tardaron en poner a disposición al imputado ante un juez de control. Es una relación entre el Ministerio Público y el juez de control nada más. Y bueno, este control legal de la detención se tendrá que llevar a cabo muy detalladamente, porque corre el riesgo de que si no se trate con el cuidado debido, el imputado podría quedar en libertad. Y pues bueno, el juez de control exigirá una justificación clara del por qué
Cuando recibió al imputado, lo llevaba detenido el Ministerio Público. El juez de control exigirá esta justificación al Ministerio Público. Es por eso que les digo que es una relación entre el Ministerio Público y el juez de control nada más. Existen dos razones por las cuales se le pudo haber detenido, y estas dos razones son en razón de flagrancia o en razón de caso urgente, y el Ministerio Público deberá justificar su respuesta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Baltasar Solano Barbosa. Actualmente estoy cursando el tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy voy a hablarles de una de las 5 etapas de audiencia inicial que viene siendo la formulación de la imputación. Mis compañeros complementarán con su participación lo relacionado a la misma. Sin más preámbulos, comencemos diciendo que para la formulación de la imputación es muy importante señalar que si ésta no se tuvo por detención de flagrancia o en caso urgente, la audiencia no tendrá control de la detención, pero más sin embargo, si esto no significa que si la defensa tuviera algún tema que controvertir sobre la detención del imputado, no pudiera éste solicitar al juez que se realice dicho debate en la audiencia inicial. En el caso de que al imputado se le llame ya sea por una orden de citación o por una orden de comparecencia, en otro caso ya sea por una orden de aprehensión, la audiencia inicial comenzará directamente con la formulación de la imputación. Esto, a su vez, ya que el juez haya calificado legal la detención del imputado, debe el Ministerio Público proceder a formular la imputación. En el caso en el que haya comparecido en virtud de una cita, una vez identificadas las partes y verificando que conoce sus derechos y que deberá procederse en ese momento a hacer la formulación de la imputación, lo mismo sucede cuando se ha ejecutado una orden de aprehensión en su contra. Esto, basándonos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos menciona que la formulación de la imputación viene siendo la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado de que siga una investigación por un hecho o por hechos determinados que la ley señala como delitos. Los elementos de la formulación de la imputación son el hecho, la clasificación jurídica y la forma de participación que le atribuye a tener al imputado en los mismos hechos, y que éste deberá informarle al juez el nombre de sus acusadores, es decir, el nombre de las personas que hasta ese preciso momento han depuesto en su contra en este proceso de la investigación. También el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que la posibilidad de que el defensor solicite aclaraciones o precisiones a esa imputación del Ministerio Público, si el juez las considerara pertinentes, le pedirá al Ministerio Público que realice las precisiones o aclaraciones solicitadas por la defensa. Estas dichas aclaraciones y precisiones se le preguntarán al imputado si ha entendido esa imputación. Es en el caso de que conteste negativamente, le pedirá al Ministerio Público que haga o que explique lo necesario. Posteriormente, se le informará al imputado que tiene derecho a declarar y a contestar el cargo, es decir, la imputación. Se le informará también que tiene derecho a guardar silencio y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Si fuera el caso de que el imputado decide dar su declaración en la audiencia inicial, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se deben de seguir las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral, específicamente las que regulan la declaración del acusado en esta audiencia. Es decir, el acusado podrá declarar espontáneamente o a preguntas de su defensor en cuanto al interrogatorio o contrainterrogatorio, y se seguirán las mismas reglas relativas a las objeciones. Esto sería todo conforme a la formulación de la imputación, y continuaremos con una de la siguiente etapa de la audiencia inicial. Muchas gracias por su atención. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente curso el tercer año en la licenciatura de Derecho. Hoy les voy a hablar un poco sobre el auto de vinculación a proceso, figura característica de este nuevo sistema penal acusatorio mexicano.
Bueno, implica que el juez de control analice en un momento temprano del proceso penal la calidad de investigación realizada por parte del Ministerio Público. De tal suerte, esta figura convierte al juez de control en una especie de filtro de control negativo en cuanto a los logros obtenidos por el Ministerio Público. Al momento de llevar a cabo la investigación en su fase inicial, es importante mencionar que en caso que esta investigación no tenga la calidad suficiente, esto implica que la investigación deberá regresar a la fase inicial y deberá terminar con los actos de molestia respecto con el imputado, como pueden ser providencias precautorias o bien incluso medidas cautelares. Este auto de vinculación a proceso tiene requisitos como de fondo como de forma. En los de fondo ha sido un tema constante a nivel nacional que debemos de entender por un hecho realizado como delito. Al respecto, deseo afirmar que el hecho realizado como delito implica que el juez de control analice todos los elementos que integran los tipos penales, pues en cambio, al estándar de prueba que se dice aplicar el auto de vinculación a proceso, no implica que si anteriormente el juez de control se encontraba frente a un tipo penal que tenía 5 elementos de tipo, ya sea objetivo, normativo o subjetivo, ahora simplemente solo puede analizar 3 o 4 de ellos, lo que ha implicado el cambio estándar de prueba que conlleva que el juez de control trabaja con una materia prima diferente anteriormente. El juez de control de primera instancia, igual que el de segunda, así como el de amparo, prueba que se generaba por lo básico en sede ministerial, ahora se trabaja con antecedentes de investigación, que es un mero dato de prueba al ser expuesto en audiencia y que tiene una utilidad procesal sumamente frágil en cuanto a su aplicación hacia el futuro del proceso, pues no podrá ser utilizado en ningún momento en juicio, pero esto es un tema diferente a las obligaciones del juez en cuanto a analizar que el hecho que se le plantea en audiencia por parte del Ministerio Público al momento de formular imputación efectivamente encuadra en un tipo penal, que no exista ninguna causa de justificación o que no exista una causa de inculpabilidad, reforzando lo dicho, la posibilidad que tiene el juez de control para reclasificar jurídicamente la conducta que le otorga el propio Código Nacional en la última parte del artículo 316 del Código ya citado, así como también la fracción cuarta de este numeral que refiere que el juez de control para vincular a proceso a una persona debe analizar primeramente si no existe alguna causa de la extinción penal o del delito, lo cual desde luego conlleva el hacer un análisis integral de las conductas delictivas que se atribuye o la conducta delictiva que se le atribuye a una persona. Cierro mi intervención al referir que para llevar a cabo el acto de vinculación al proceso deben de hacer 2 juicios, un juicio de hecho, posteriormente un juicio de hecho. Primeramente, el juicio de hecho en relación que antes de analizar cualquier trascendencia jurídica del hecho planteado por parte de la imputación formulada por el Ministerio Público se ha actualizado y una vez demostrado entonces podemos ponderar si el mismo presenta una relevancia penal y si puede ser atribuido mérito o demérito penal de alguna determinada persona. Esto es un esbozo muy general del contenido de la vinculación al proceso. A continuación, mi compañero les hablará sobre las medidas cautelares. Soy Ciro Vázquez Villar, alumno de la Facultad de Derecho del Salón 605, turno matutino. Como se está dando anterior con mis compañeros, nos tocó exponer ante usted la audiencia inicial. De mi parte me tocó exponer qué son las medidas cautelares. Bien, estas las podemos encontrar en el artículo 123 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que son las restricciones o limitaciones temporales de derechos impuestas al imputado en audiencia pública por un juez. Así también podemos encontrar sus objetivos, los cuales pueden llegar a ser el aseguramiento de la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de las partes
que son las víctimas, los ofendidos o los testigos, y también el evitar la obstaculización del procedimiento. Bien, el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales nos establece el momento en el que se debe solicitar y obviamente se podrá debatir sobre las medidas cautelares. En su primera fracción nos menciona que si el imputado se acogió al plazo de 72 horas o solicitó su ampliación, las medidas cautelares se podrán y deberán discutir antes de la vinculación a proceso. Es decir, esto antes de que cierre la primera audiencia en su etapa inicial. El Ministerio Público deberá hacer una solicitud al juez y éste en su momento deberá resolver sobre las medidas cautelares que se le han solicitado. Si por lo contrario el imputado ha renunciado a su plazo, nos dice la fracción segunda del mismo numeral que las medidas cautelares deberán solicitarse, debatirse y resolverse al respecto, después de haberse vinculado al imputado proceso. Este mismo código nos establece 14 medidas cautelares en su artículo 155. La propia Constitución y el Código nos establecen que la prisión preventiva debe ser una medida de última instancia, es decir, que se debe justificar que ninguna de las otras medidas cautelares pueden ser útiles para prevenir el riesgo que se pueda cautelar. Recordemos que el Ministerio Público debe justificar que existe la necesidad de la cautela, al cual podemos decir que existe un riesgo que requiere ser cautelado, y ese riesgo tiene que referirse o a la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, un riesgo para la víctima o bien un riesgo de que el imputado obstaculice el debido proceso. Para que se dé efecto a este, deben ofrecerse medios de pruebas pertinentes de las partes para que éstas sean analizadas conforme a la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando éstas sean susceptibles de ser desahogadas en las siguientes 24 horas. Algunas de las medidas cautelares que podemos encontrar son la presentación periódica ante un juez, la exhibición de una garantía económica, los embargos de los bienes, inmovilizaciones de cuentas bancarias, prohibición de salidas del país o de su localidad según fije el juez, cuidado o vigilancia por una persona o institución, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, así como también la prohibición de la convivencia, el acercamiento o la comunicación con determinadas personas, víctimas, ofendidos o en sus casos testigos. Se les separará inmediatamente de su domicilio, se les suspenderá temporalmente en el ejercicio de una determinada actividad profesional. También se le pueden poner medidas electrónicas, el resguardo en su propio domicilio y así también la propia prevención preventiva. Hola, muy buen día. Mi nombre es Guillermo Montes de Oca Trujillo y soy alumno de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Y en esta materia de Derecho Procesal Penal yo les voy a hablar sobre la etapa de investigación en nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal en México se divide en 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio y la etapa de juicio oral. La investigación pues tiene por objeto reunir indicios que esclarezcan los hechos, por ejemplo datos de prueba que sustentarán el ejercicio de la acción penal, la acusación ante el imputado y la reparación del daño, esto establecido en nuestro artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de investigación a su vez se compone de 2 fases, la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria.
La fase de investigación inicial comienza con la denuncia, la querella o el requisito equiparable establecido en el artículo 211, fracción 1 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 221, con respecto a las informaciones anónimas, nos dice que la policía es la que debe verificar para dar comienzo. Una vez realizada la verificación por parte de la policía, damos comienzo a nuestra investigación. Bien, sabemos que la investigación, aunque debe ser dirigida por el Ministerio Público, como lo establece nuestro artículo 212 de la ley antes mencionada, deberá dar autorización el juez de control para realizar determinados actos, como por ejemplo las órdenes de cateo, la exhumación de los cadáveres, la intervención de comunicaciones privadas, entre otros. Así lo establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 252. La investigación puede darse por terminada por 4 causas o actos. La primera, la facultad que tiene el Ministerio Público de abstenerse a investigar. Esto lo establece el artículo 253 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando los actos relatados en la denuncia o querella no sean constitutivos de delito o se encuentre extinta la acción penal y la responsabilidad del imputado, o sea, de quien cometió probablemente el delito. El segundo acto por el cual la investigación puede terminar, como lo establece nuestro artículo 254, es con la decisión de archivar temporalmente la investigación cuando en ella no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los cuales puedan dar línea de seguimiento para la realización de diligencias, tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a esta investigación. El tercer acto, determinación. No ejercer la acción penal que el Ministerio Público decrete, cuando se actualicen algunas causas de sobreseimiento previstas en nuestro artículo 227 de la ley anteriormente mencionada. Y el cuarto y último acto por el cual se da por terminada la investigación es si el Ministerio Público decide uno de los criterios de oportunidad señalados en el artículo 256 de la ley antes mencionada. Esta decisión puede ser impugnada ante el juez de control por la víctima u el ofendido en un plazo a promover la impugnación dentro de los 10 días posteriores a que surta efecto la notificación. El artículo 258 del mismo Código de Procedimientos Penales establece que con respecto a la resolución dictada por el juez de control por motivo de la impugnación no admitirá recurso alguno. El carácter irrecurrente dictado por el juez de control con motivo de la impugnación no es obstáculo para promover un amparo, al ser constitucional. El Código Nacional de Procedimientos Penales no incluye dentro de las formas de investigación al ejercicio de la acción penal, pero dicho ejercicio pone fin a la fase de investigación inicial para dar paso a la fase de investigación complementaria. El ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, con la solicitud de audiencia inicial y con la orden de aprehensión o comparecencia. Nuestro artículo 11 establece que la fase de investigación inicial concluye cuando el detenido es puesto a disposición ante el juez de control para que en audiencia inicial se le formule la imputación. El Ministerio Público le formulará la imputación al inculpado. Este mismo ejercerá la acción penal cuando haya reunido los indicios y datos de prueba de que existe el delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en los actos. Así lo establece el artículo 127 y 213 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. La fase complementaria, de acuerdo al artículo 211 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia con la formulación de la imputación y concluye con la resolución que decrete cerrada la investigación por parte del juez de control. La formulación de la imputación debe ser hecha en la audiencia y ante el juez de control. El Ministerio Público expone al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de su comisión, su forma de participación y nombre del acusador, o el cual también puede ser reservado según así lo establece el artículo 311 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces entendemos que con la audiencia comienza el proceso.